Bueno, tiempo ya para la entrevista. A todo lo que ya les hemos contado hay que añadir otras cosas. Por ejemplo, en Arrecife se han presentado hoy los presupuestos para 2024, para el año que viene, que se van a aprobar en el pleno previsto para mañana y que, por tanto, podrán entrar en vigor en los primeros días de enero del 24, en cuanto se resuelva pues, la exposición pública, hasta unos trámites que hay que cumplimentar. Vamos a hablar de ello con el teniente de alcalde de Arrecife, responsable de las carteras, entre otras, de Hacienda y de Fiestas, H.D. Eugenio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Y muy bienvenido. Buenas tardes a todos los que nos ven en sus casas. Muchas gracias. Comentábamos antes de empezar la entrevista que yo no recuerdo que el Ayuntamiento de Arrecife haya aprobado los presupuestos en cuanto toca, que es antes de que empiece el año en el que tendrán que ser ejecutados esos presupuestos. Que yo recuerde tampoco. Seguro que algún ejemplo habla en la historia del municipio, pero es verdad que nos lo hemos marcado como objetivo. Yo creo que el presupuesto es una herramienta importante para que no se pare la administración, para que tras las Navidades la administración empiece a pleno rendimiento en enero. Es verdad que con el presupuesto prorrogado puede seguir gestionando el día a día y la rutina, pero es verdad que no se prorrogan las inversiones, no se prorrogan las subvenciones y al final, cuando apruebas los presupuestos en mayo, en junio, eso se va arrastrando en todo el año y llegan siempre a final de año con las cosas muy justas, con el dinero sin ejecutar, etcétera, etcétera. Y este año hemos querido hacer ese esfuerzo extra, que es verdad que hay que agradecer al área de gestión presupuestaria y al área de intervención todo ese trabajo que han hecho para sacarlo en tiempo récord, porque no somos un ayuntamiento sencillo, no es un presupuesto sencillo, estamos hablando de 68,4 millones de euros y encajar las cuentas de 68 millones de euros no es una tarea sencilla, pero cuando la gente se pone a trabajar y se persiguen las cosas, al final se cumple el objetivo. ¿Y cómo lo han encajado, Echedi? Justamente, ¿cuáles son las principales líneas a seguir, los principales retos o principales características de ese presupuesto del próximo 2024? Arrecife tiene una serie de hándicaps a la hora de elaborar su presupuesto, es un presupuesto muy tensionado, el capítulo 2 del que cuelgan los grandes contratos está prácticamente al límite de sus posibilidades, recogida de sólidos urbanos, limpieza viaria, atención a domicilio, contrataciones del día a día de luz, sonido, planes de seguridad, etcétera, etcétera. Tensionan muchísimo el capítulo 2, a partir del capítulo 2 y el capítulo 1, que es el capítulo de recursos humanos, el pago de la nómina, para que todos nos entendamos, que está en torno al 33% del presupuesto municipal, pues el resto que queda es lo que tenemos la discrecionalidad de colocar en base al proyecto que tenemos para esta ciudad y al ejercicio que queremos desarrollar. Este año hemos destinado 6 millones de euros a inversiones con fondos propios. Hemos querido ser realistas en cuanto a las inversiones que hemos recogido en el presupuesto, es decir, hemos recogido aquellas inversiones que ya están en licitación y que van a poder ejecutarse en los 3 primeros meses del año, de manera que incorporemos aquellos otros proyectos que se han quedado fuera a partir del mes de marzo, con la incorporación de remanentes que esperamos que la regla del gasto nos permita incorporar. Y con respecto al capítulo de subvenciones hemos querido atender tanto las entidades deportivas como culturales, como las actividades de ocio, etcétera, etcétera, partiendo de no reducir la aportación municipal a ninguna de las entidades y colectivos de nuestro municipio. Algunas se han ampliado, algunas se han incorporado, pero en regla general no disminuye la partida económica que destinamos a financiar el deporte, a financiar la cultura, a financiar el ocio de nuestra ciudad. Con todo eso, pues quítale cargas financieras, quítale amortización de préstamos y demás, y tenemos el presupuesto que tenemos a día de hoy. Hemos diseñado un plan de inversiones plurianual a 4 años. Cuando firmamos un acuerdo de gobierno, nosotros no firmamos un cheque en blanco, firmamos un acuerdo con unas prioridades y eso está recogido en el plan de inversiones de los próximos 4 años. Este año se destina a 6, seguimos apostando muy fuerte por la planificación del asfaltado de la ciudad. Se licita con cargo a este presupuesto la tercera y el tercer y cuarto plan de asfalto de Arrecife, con casi 3 millones de euros, y seguimos en los años sucesivos que quedan de mandato con el plan de asfalto, ya reduciendo porque tendremos gran parte del asfalto realizado y ampliando pues en otras inversiones como pueden ser aceras, etcétera, etcétera, y mirando muy de cerca los remanentes porque hay una asignatura pendiente que tiene esta ciudad que es la red fluvial. Claro, es verdad que es lo que la gente demanda, porque cuando tú preguntas a la gente qué es lo que quiere para su lugar donde vive o su entorno, pues las aceras, el alumbrado, no sé qué, pero eso es la sota, caballo y rey. Es decir, ¿cuándo llegará el momento en que Arrecife dé ese salto de calidad? Por ejemplo, hablando de la feria Naviland, que está fenomenal, por supuesto, pero está sobre unos terrenos sin asfaltar,
sin baños de verdad, no tenemos un recinto ferial, ya lo hemos hablado un montón de veces, un recinto ferial que hay una puerta por donde se entre, que esté amurado, que tenga baños de verdad, que tenga zonas al aire libre pero asfaltadas, zonas cubiertas, lo que viene siendo una feria, ¿no? Como Infecar o IFEMA o lo que conocemos por ahí, ¿no? Parece congresos que ya no le toca a Arrecife, sino al Cabildo y al Gobierno de Canarias. Ese salto de calidad de Arrecife puede llegar en estos 4 años o el dinero va a dar pues, para asfaltar y para las aceras, que está muy bien, insisto, que es muy necesario. Cuando hablamos del presupuesto municipal, hablamos de las inversiones propias, de 6 millones de euros del dinero de los impuestos de los arrecifeños que el ayuntamiento va a destinar a inversiones en la ciudad. Y sinceramente yo sí creo que la prioridad debe estar en nuestros barrios, en el asfalto, en las aceras, en el alumbrado. Tenemos, por así decirlo, que poner bonita nuestra ciudad en sus infraestructuras básicas, es decir, aceras, asfalto, alumbrado. Eso no quita para que no podamos, con cargas remanentes, con búsqueda de financiación europea, estatal, canaria, etcétera, etcétera, tener listos los proyectos para cuando llegue una oportunidad de inversión de ese tipo, decir, oye, ¿cuánto tienes? 15 millones, mira, tengo aquí un proyecto por 15 para esta infraestructura. ¿Cuánto tienes? 8, tengo aquí el suelo destinado en mi plan general para esta infraestructura. Ese trabajo tiene que ir de la mano del presupuesto municipal. De hecho, una de las grandes partidas que se destaca en este presupuesto es la partida para la redacción de proyectos. Una ciudad tiene que tener planificado y proyectado su futuro. Oye, se irá ejecutando a medida que lo permitan las posibilidades financieras. La capacidad del Ayuntamiento de Arrecife, afortunadamente, es muy buena. Esta mañana hacíamos un resumen, tenemos la deuda, el porcentaje de endeudamiento fijado en un 38%. El año pasado cerramos los ingresos en 61 millones de euros y la previsión a 31 de diciembre del 2024 es que la deuda del Ayuntamiento sea 26 millones 700, una cosa así, un 38% del total de los ingresos. Eso es un muy buen porcentaje de endeudamiento que nos permitiría además volver a asumir una póliza de crédito, una operación financiera para endeudándonos, acometer inversiones, además porque se aconseja financieramente que lo hagamos así, es decir, nosotros ahora a final de año hemos hecho un movimiento de cuentas entre bancos, estamos a las mejores condiciones que nos han ofrecido están a un 3,84 de intereses, lo que nos está generando en unos 50, 60 millones de euros que hemos movido a finales de año, porque Arrecife tiene recursos, tiene un remanente de tesorería brutal de casi 80 millones de euros. ¿Y para qué lo queremos? Es que mientras movamos eso entre bancos y nos den intereses al 3,84 y por otro lado los bancos nos den dinero por debajo del 2% o por debajo del 1% en algunos casos, es más interesante financiar los proyectos con préstamo y mantener el dinero en la cuenta del banco porque ganas más dinero en intereses de lo que estás pagando por los intereses que pides. No son una empresa especuladora. O sea, decía Cruyff, el entrenador del Barça ya cuando, que el dinero tiene que estar en el campo y no en el banco. En caso, yo no sé, porque no lo puedo compartir, es decir, va a venir Pedro Sánchez y se lo va a levantar. Ustedes se cuentan, no, hombre, siempre que mantengamos las reglas del gasto en el momento en el que estamos. Ustedes se cuentan que el dinero que tiene Arrecife los bancos está generando del orden de 100.000 euros mensuales. Eso supone a final de año una generación de ingresos extra que además no impiden que tú ejecutes inversiones o que incluso tú te endeudes para ejecutar inversiones. ¿Por qué? Porque el precio del dinero, el precio por el que te prestan el dinero es inferior al precio por el que tú lo mantienes en los depósitos. Entonces, financieramente tenemos que ser responsables y la responsabilidad está en mover los recursos de los arrecifeños de manera que generen el máximo posible de recursos, no para el ayuntamiento, sino para el propio beneficio de los arrecifeños. Hablando de planes que tenga o no previstos el ayuntamiento, el solar de Ginori, que como hemos visto se ha establecido ahora esa feria de Navilán, ha triunfado, desde luego es así, pero ¿en qué punto está ese solar? ¿Es ya propiedad del ayuntamiento? ¿No lo es? ¿Falta algún trámite? Y en cualquier caso, ¿cuál es la intención? ¿Qué va a ser el solar? ¿En qué se va a convertir el solar de Ginori o va a seguir siendo aparcamiento? El solar de Ginori, es decir, el principal del coste de la condena de la sentencia del solar de Ginori ya ha sido pagado por el ayuntamiento. Estamos todavía litigando con respecto a los intereses que toca pagar de ese principal y por eso todavía no se ha realizado formalmente el registro de esa parcela en el registro de bienes inmuebles del Ayuntamiento de Arrecife. Eso es un trámite que se tiene que dar, pero que en tanto en cuanto no se resuelva cuánto es el total que tenemos que pagar de intereses, pues todavía no se puede hacer ese registro. Y desgraciadamente es un trámite que no depende de nosotros y después eso lleva dos partes más. Tiene que haber una modificación de planeamiento que le dé uso a ese suelo y tiene que haber un proyecto de acondicionamiento
acondicionamiento de ese suelo para lo que determinemos en nuestro planeamiento que vamos a usar. Hasta ahora lo que hemos visto esta semana con Navilán es un uso efímero y temporal de un espacio que está ubicado en un lugar privilegiado para darle uso. Esto lo podemos seguir haciendo, pues lo haremos probablemente con motivo de San Ginés, lo haremos, es decir, iremos dándole mayor uso a ese solar del que se ha venido dando, porque invertir o gastar 27 millones de euros de todos los arrecifeños en un solar para coches, yo entiendo que además hay mucha gente con el tema de la feria que está molesta porque no tiene dónde aparcar, pero es que no podemos pagar la plaza de garaje casi a 30.000 euros la plaza de garaje, es decir, no puede ser. Ese suelo tiene que estar acondicionado, tiene que estar dotado de servicios y tiene que ser una pieza clave para la dinamización económica y laboral de la ciudad, que porque si en torno al ocio destinan, se genera economía. Si son 27 millones, échale 35, no sé cuántos son los intereses, lo que tendrán que pagar. Vamos a ver qué acaban diciéndolo. Pero pongamos 30 millones, si un ayuntamiento destina 30 millones de euros a un aparcamiento... Y aparte porque el ser humano es un animal de costumbre y nos pasa a muchos de los que vamos al ayuntamiento. Si tú te acostumbras a llegar a las 7:30, aparcar en Ginori y llegar caminando al ayuntamiento y volver, pues el día que te quitan el solar de Ginori probablemente te cabrees porque... Pero no es una zona en la que haya especiales problemas de aparcamiento. Hay bolsas de aparcamiento de la Marina, tenemos el aparcamiento del Islote del Francés, tenemos todas las calles aledañas que suben hacia el barrio Valterra, zona del Hospital Insular y demás, que yo entiendo que lo cómodo es llegar al llano y dejar el coche, pero de verdad, yo creo que tenemos que pensar en grande en esta ciudad y ese suelo no se puede quedar como un aparcamiento. Oye, que la infraestructura definitiva que se haga contemple una serie de plazas de aparcamiento subterráneo, una cosa de esta, vale, porque las ciudades tienen que pensar en movilidad sostenible y en tener alternativas para los coches, pero el objetivo no puede ser un aparcamiento. El aparcamiento puede ser un complemento de ese suelo, pero no el objetivo final. Has nombrado, para los solares de Ginori, has nombrado el tema de pues, San Ginés, por ejemplo, la fiesta de San Ginés, debido, entre otras cosas, como decíamos, al éxito de Navilán, y carnavales no lo has mencionado, de lo cual eres responsable, entre otras áreas. No sé si se baraja también la opción de que se pueda celebrar algo de los carnavales en esa zona. Verdaderamente no. El suelo tiene un problema principal, que es que cuando llueve se encharca y se embarra, porque no hay un firme, y en febrero es peligroso arriesgarte a que tengas una lluvia y tengas aquello lleno de barro. Entonces hemos buscado la alternativa de Agramar, que es un suelo que además está pavimentado y que cumple con todas las condiciones de accesibilidad, de seguridad, de aparcamiento, de espacio, etcétera, etcétera, y es allí donde vamos a mover el gordo, por así decirlo, del carnaval. Además, y con toda la razón, los vecinos de la zona centro ya empiezan a estar un poco cansados de que la actividad festiva, lúdica y de ocio de la ciudad esté siempre residiendo en el mismo sitio, y esas personas también tienen derecho a su descanso. Entonces tenemos una ubicación cercana pero a la vez lo suficientemente distante para no generar problemas entre los vecinos, y vamos a optar por ella. Yo sinceramente, aparte del tema de que no está pavimentado y que puede generar un problema en febrero, que es un mes de lluvia, tampoco veo la instalación de las infraestructuras que conlleva el carnaval junto a un hospital insular, con toda la problemática de ruido que puede dar la zona residencial del Charco de San Ginés, el barrio Valterra, etcétera, etcétera. Yo creo que alejarnos un poco más de la ciudad cuando estamos a 6-7 minutos caminando, va a merecer la pena, y además vamos a preparar el recinto con plenas condiciones para que además sea un sitio agradable, un sitio estéticamente bonito, un sitio cómodo para los propios colectivos del carnaval, y en eso estamos trabajando. Ayer mantuvimos una reunión con algunos de los colectivos, estuve con el ingeniero el viernes pasado, el viernes o jueves, no recuerdo ahora, con estos días de Navidad. Ya tenemos diseñado todo el tema de seguridad, estamos ahora con el diseño de la ubicación del escenario, gradas, ventorrillos y demás, y yo espero pues que antes de acabar el mes de enero ya se empiece a ver que aquello huele a carnaval. Fíjate que estamos hablando ya de carnaval y no han terminado las fiestas de Navidad, que son también una de las más ambiciosas de los últimos años. ¿Qué tal están transcurriendo? Pues la verdad que muy bien, y hay que agradecer a los arrecifeños, pero también a los que nos visitan, turistas o residentes en la isla, la participación que están teniendo en nuestra fiesta, desde las actividades que estamos organizando en los barrios, especialmente aquellas que tienen como protagonistas a los niños, que están siendo todo un éxito. Hoy empezamos con el taller de Navirrap, que también va a correr por todos los barrios. Hoy empezamos en San Francisco Javier. Permítanme invitar a los padres a que lleven a sus hijos a grabar un tema musical de rap, que es una actividad que además va a ser muy bonita para los propios niños, y las visitas del Papá Noel, la de la corte de los pajes de los Reyes Magos, son actividades en las que están participando mucho los niños. Aparte tenemos talleres para adultos que también están desarrollándose con muy buena participación. En casi todos ellos incluso tenemos lista de espera porque tienen un número de usuarios fijado.
Y a todo eso suma que hemos querido, en los 3 escenarios que tenemos en el centro, Recoba Municipal, Parque Islas Canarias, Parque Ramírez Cerdá, Plazuela, tenemos actividad itinerante entre esos 3 escenarios y ahora se suma el escenario más dedicado al público infantil de Navilán, ciudad. Alguien me dijo estos días que la Recoba lo está petando. O sea, que es La Recoba... Yo misma. ¿Fuiste tú? Sí. Doy fe. Doy fe que Paula puede dar, fe. Está funcionando muy bien. Yo creo que se ha generado un ambiente de ocio sano, de ocio divertido, de cierta, a ver que no se me ofenda Paula, de cierta edad ya, porque al final tenemos que dar oferta de ocio a todos los gustos, es decir, tienen que haber actividades para la gente de 16, 17, 18 años, claro que la tiene que haber, pero tiene que haber también alternativas de ocio para las personas que ya pasamos de 30 o que pasamos de 40, es decir, y ese espacio se ha convertido en la Recoba. Además, al tener música en vivo, al tener ventorrillos de la tierra, como digo yo, se está convirtiendo en un ambiente agradable. Yo me suelo pasar por allí cuando terminan las actividades del día y siempre me encuentro a alguien que hacía un montón de tiempo que no veía, que, oye, qué bien lo de la Recoba, que la verdad que está funcionando muy bien. De hecho, el 24 estuvo petado, perdón la expresión, hasta las 4 de la tarde que cerramos. Luego la gente se desplazó a la Plazuela. El 31 estoy convencido que será igual. Y después cada noche pues tener una actuación en vivo, con un volumen, una música ambiental que te permite además estar en conversación con la persona que tienes al lado, poder tomarte una copa tranquilamente. Pues la verdad que está bastante bien, funcionó ya en San Ginés y ahora lo que todo el mundo nos dice que sí, estamos pensando en qué contenido darle en carnavales. Sí, desde luego yo efectivamente doy fe, porque es verdad, es un ambiente que es diferente, digamos, que da esa opción de antes de irte o de irse a discotecas y demás, pues estás allí, es más tranquilo. Yo la verdad que doy fe en ese sentido, como te decía. Echedei, hablabas antes de que, porque evidentemente muchas cosas se pueden hacer, otras tantas hay que esperar por el planeamiento para muchos proyectos que tienen que ver con Arrecife. ¿En qué situación está el plan general? Porque era una de las prioridades que marcaron ustedes como grupo de gobierno y decían que desde que estuviese el gobierno de Canarias no iban a parar de insistir para sacarlo adelante. Estuvimos hace ya 3 semanas en la Viceconsejería de Política Territorial con el director general, tanto el alcalde como el concejal de urbanismo y este que les habla. Planteamos 3 dudas principales sobre aquellas 3 modificaciones que se introdujeron en el documento de planeamiento con la que el ayuntamiento no acaba de estar cómodo, los cambios que hubieron en los diseminados que bajaban, o que volvían a subir el grado de protección con respecto a la propuesta que se había pactado con los vecinos en el año 2017, la adscripción del suelo del islote del Francés a otras 6 piezas de suelo de la ciudad, con lo que se bloquearía no solo el islote del Francés, sino las otras 6 piezas de suelo que estarían adscritas entre ellos, y una bolsa de suelo importante que está, para entendernos, en el noreste de la isla, lo que conocemos como la zona baja de la barriada de Tenorio. Con esas 3 modificaciones que se introdujeron en la época del PSOE, en el plan supletorio, sin contar con el visto bueno del ayuntamiento, hemos planteado una duda al gobierno de Canarias. Oye, si no damos por buena, si aprobamos el documento con estas modificaciones que introdujo el PSOE, es decir, condicionado a que el ayuntamiento exija el cambio de estos 3 puntos al punto anterior, estaríamos ante una modificación sustancial del documento. ¿Por qué? Porque si estamos ante una modificación sustancial del documento, en el momento que se considere sustancial hay que volver al punto de partida, entonces no tendría sentido aprobarlo para después volver al punto de partida, casi sería mejor que no se aprobaría como alegación, ¿no? Que no podrían ser aceptados en el periodo. Lo hizo San Bartolomé tenía ciertas cosas con las que el ayuntamiento no estaba de acuerdo de lo que había hecho el gobierno, condicionó a eso y en el periodo de alegaciones lo que hizo fue el cambio automático. Exacto. Nosotros queremos hacer lo mismo, pero queremos ver si esas modificaciones que queremos que se introduzcan son una modificación del documento, porque si es una modificación del documento, nada sacas con aprobar ahora, es mejor modificarlo, pedir de nuevo los informes e irte a iniciar con los cambios hechos. Si no es una modificación puntual, ganaremos 3 o 4 meses en aprobarlo ya. Entonces, en cuanto nos resuelvan esta duda, optaremos por un camino o por otro para que a finales del próximo año sí o sí tengamos el documento de planeamiento aprobado inicialmente. Y es inviable que luego ya de cara al 25 o 26 se inicie la redacción de un plan. Yo creo que tienen que ir en paralelo. El problema es que es decir, no puedes iniciar la contratación de un documento de planeamiento más ambicioso como merece la ciudad de Arrecife, en tanto cuanto no tengas fijado el punto jurídico del que parte.
Porque ahora mismo hay un vacío legal, modificaciones que han sido tumbadas por los tribunales, no tenemos catálogo, el documento de planeamiento en muchas disposiciones contradice a la propia ley del suelo o al propio plan insular, que no se sabe bien qué es lo que prima sobre una cosa u otra. Entonces, no puedes partir un documento de planeamiento ambicioso desde una figura de desconcierto legal. Tienes que aprobar el documento del plan supletorio, que es un documento básico, pero que regula y que da seguridad jurídica a la ciudad, y a partir de ahí empezamos paralelamente con la redacción del nuevo plan general, ya no supletorio, de la ciudad de Arrecife. Eso se tiene que hacer en este mandato, y por lo menos que quede iniciado el trámite de aprobación del futuro plan general de Arrecife y definitivamente el plan supletorio. Y los proyectos que antes hablabas de proyectos que tienen que ver con el propio ayuntamiento y aquellos que sí que dependen, por ejemplo, del Cabildo Insular de Lanzarote, que ustedes anteriormente criticaban porque se los tenían atascados, muchos de ellos que tenían que ver con patrimonio, ¿cómo van? Hay que reconocer, y igual que cuando no sea así, también hay que decirlo, independientemente de colores políticos, que el Cabildo de Lanzarote se está volcando con Arrecife. Desde el punto de vista de la colaboración en actividades de ocio, desde el punto de vista de las obras, desde el punto de vista de asistir al ayuntamiento en todo aquello a lo que no llega. Y esa es la realidad. El plan de cooperación municipal está ahí y tiene su principal partida, como no puede ser de otra forma, por población, para el Ayuntamiento de Arrecife. La ejecución de proyectos con cargo a fondos europeos, a fondos EDUCI, etcétera, etcétera, viene de la mano del Cabildo de Lanzarote, y lejos de poner pegas, lo que hacen es meternos prisa para que nosotros hagamos la parte administrativa y burocrática, y así es como puede avanzar la ciudad, con todas las administraciones, y hablo no solo del Cabildo, sino también del Gobierno de Canarias, remando para que Arrecife coja carrerilla y se ponga en el lugar en el que le correspondía estar, porque todavía nos queda mucho por adelantar para estar a la altura que teníamos que estar como otras ciudades de Canarias. Pues sí. En fin, pues aquí lo dejamos, Echete, y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y que tenga una buena entrada de año. Muchas gracias a ustedes y feliz entrada en el año a todos los que nos ven desde su casa también. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos, se incorporan Domingo Rivero y José Ramón Sánchez, y estamos en tertulia con Periodistas Hoy.